San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Esta semana, repito, estamos leyendo hasta Juan capítulo 12. La siguiente semana vamos a estar leyendo también, por si usted quiere involucrarse, de San Juan capítulo 13 a San Juan capítulo 18. ¿Sí? Puede leer un capítulo diario, no, y descansa un día. No es algo gravoso y es algo muy provechoso para su alma y su espíritu. Versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ¿sí? El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Sí? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es ¿qué? La puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Diga conmigo, yo soy el buen pastor. Esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy, otra vez dice el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo, dice, conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Estas ovejas de las cuales está hablando el Señor Jesucristo en esta alegoría significaban o significan los gentiles, usted y yo. Dios está dando esta palabra en primera instancia al pueblo de Dios, a Israel, que son las ovejas de Dios, mas sin embargo Él ya está incluyendo aquí a los gentiles, el Señor Jesucristo, usted y yo, y dice, tengo otro redil, tengo otras ovejas, ¿sí? En el versículo 15, voy a leer de nuevo desde aquí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento, este mandamiento recibí de mi Padre. Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Te bendigo, te alabo y te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en esta mañana. Que tu Espíritu Santo traiga esa revelación de lo alto, esa revelación del cielo, oh Dios, para estar recibiendo la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, diga conmigo, Padre Celestial, dispongo mi mente, mi corazón y mi alma para oír lo que tu Espíritu Santo quiere hablarnos. Amén. Amén. El Evangelio de San Juan es el Evangelio general, es el Evangelio que fue escrito para todo el universo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo fue escrito más dirigido a los judíos. Mas, sin embargo, el Evangelio de San Juan es por eso que cuando regalan un librito que contenga uno de los evangelios, regularmente siempre es el Evangelio de ¿qué? De San Juan. Si usted ve, hay libritos a veces que iglesias regalan de un evangelio nada más. No es San Lucas, no es San Marcos, no es San Mateo el que regalan, siempre es el evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque el evangelio de San Juan fue el que está dirigido a toda la humanidad, a todo el universo, ¿sí? Es decir, el evangelio de San Juan es donde incluye a los gentiles. Aquí lo estamos viendo. El Señor Jesucristo dice, tengo otro redil al cual sus ovejas también las debo traer a mí. Y ese redil somos nosotros, somos los gentiles, los que no somos judíos de nacimiento, pero ahora en Cristo Jesús venimos a ser parte del mismo árbol. Ahora somos injertados, como dice Romanos, en ese mismo árbol, en ese mismo tronco, ¿sí? El cual es el Señor Jesucristo, cuya raíz es el Señor Jesucristo, y tú y yo venimos a ser esas ramas injertadas, ¿sí? A las ramas silvestres que representa el pueblo de Dios. El pueblo de Israel vienen siendo las ramas silvestres, naturales, y usted y yo venimos a ser adoptados como hijos de Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, es por eso que el libro de San Juan es uno de los evangelios que más deberíamos leer continuamente, porque tiene esa visión amplia, ese panorama amplio hacia toda la humanidad, ¿cierto? Ese es el mensaje regularmente de salvación para todos los nuevos. El evangelio por excelencia es el evangelio de San Juan. Además que es el único evangelio no sinóptico, ¿cierto? Los otros tres son los evangelios sinópticos, excepto el evangelio de San Juan. Entonces, veamos San Juan capítulo 10. Está hablando aquí acerca del buen pastor. Diga conmigo, el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Diga, Jesús es mi buen pastor. Digo una vez más, Jesús es mi buen pastor. ¿Ok? Este es el tema de hoy. Jesús es el buen pastor. O Jesús es mi buen pastor. El Señor Jesucristo siempre o regularmente usaba parábolas, usaba alegorías para enseñar las cosas ocultas, misterios del cielo y traerlos a la humanidad de una manera entendibles, de una manera sencilla. Los misterios, las revelaciones y las
y las enseñanzas del cielo, el Señor Jesucristo las hacía ver de una manera sencilla, de tal manera que las pudiésemos entender. Sin embargo, aquellos que tenían su corazón duro, que tenían su corazón cerrado, a pesar de que el Señor Jesucristo nos mostraba las verdades y los misterios de Dios de una manera tan sencilla, al tener ellos su corazón tan cerrado, no lo podían entender. Y es por eso que regularmente los saduceos, los escribas, los fariseos, estas sectas que regularmente estaban en contra del Señor Jesucristo, que rechazaron al Señor Jesucristo, cuando Él les hablaba de la palabra, ellos siempre estaban dudando y no entendían el mensaje de Dios, porque su corazón estaba indispuesto. No porque el Señor Jesucristo les hablase de una manera complicada. Es por eso que yo dudo de aquellos ministros que hablan a veces cosas y que dicen, es que esto es tan profundo, hermano, lo que le estoy dando, y lo hablan y tú dices, ¿por dónde va este? No le entiendo nada. Y según ellos, porque están hablando tan profundo. Y esto no es así. Albert Einstein decía lo siguiente, Albert Einstein decía, el que tiene claro los conceptos que enseña, los enseña de tal manera que hasta su abuelita los entienda. Escuche esto, quien tiene claro los conceptos que está enseñando, los enseña de tal forma que hasta su abuelita los entiende. Es decir, cuando tienes claros tus conceptos, los das de una manera sencilla, de una manera entendible. Pero cuando no los tienes claros, te enredas y no te entiendes ni tú mismo, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo es por eso que era sencillo en su forma de enseñar. No porque Él no conociera las profundidades del Padre, sino que Él tomaba las profundidades del Padre y las daba de una manera entendible a los que tuvieran un corazón dispuesto. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto hoy? Entonces Dios te va a hablar de una manera sencilla, pero confortable. Jesús es nuestro buen pastor. Primeramente, la primera parte del versículo 1 al versículo 6, solamente quiero darlo a manera de introducción. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Quiero explicar primeramente esto. ¿Por qué el Señor Jesucristo les enseña esta alegoría? Porque en la antigüedad los pastores muchas veces salían a lugares lejanos y para no ir todos los días, regresar con sus ovejas de tal manera que perdieran más tiempo en ir y en venir que en sus ovejas estar pastando, lo que hacían muchos pastores es que se juntaban, se ponían de acuerdo, suponiendo que Tomás y Fernando y Pablo y Gil y 10 pastores están llevando a sus ovejas continuamente a pastar, y ellos se ponían de acuerdo, hacían grupos y se iban juntos a pastar por días o incluso semanas. ¿Para qué? Para no desgastar a sus ovejas en ir, porque los pastos ya estaban muy afuera de la ciudad, de tal manera que ir y venir todos los días era muy cansado para ellos y para sus ovejas. Entonces se reunían varios pastores y se iban a buscar de una manera más lejana los mejores pastos para sus ovejas y se quedaban allá 5, 6 días, una semana, 2 semanas y acampaban y pastoreaban allá con sus ovejas 2 semanas quizá. Entonces había fieras, había lobos que por supuesto querían devorar a sus ovejas.
Y ellos lo que hacían es que en el lugar donde ya iban a acampar, iban a pastar, donde encontraban buenos pastos, ellos ahí hacían un redil. Y ese redil lo cercaban regularmente, le ponían ramas espinosas para que las fieras no pudieran entrar fácilmente y devorar a sus ovejas. Entonces, fíjese bien lo que ocurría. Había regularmente un portero cada noche que estaba vigilando y hacía vigilia, toda la noche hacía guardia y se rolaban. Ok, Ángel, a ti te toca la primera noche y tú vas a ser el portero en esa noche. ¿Por qué? Porque la puerta de ese redil era el lugar más vulnerable. Porque acuérdense que hacían el redil, lo hacían con cercos, postes, seguramente alambre, ah, pero ponían a la vez ramas espinosas, pero en la puerta no había ramas espinosas, de tal manera que era el lugar más vulnerable para que entraran los lobos y las fieras. Acuérdese que había fieras más grandes, no solamente lobos, había a veces leones, osos, como el rey David, cuando él estaba pastando con sus ovejas. Mire este jovencito a los 16, 17 años, él llevaba sus ovejas y se encontraba con fieras, con leones. La misma Biblia lo describe, que aún osos a veces tenían a sus ovejitas ya en la boca, y él aún de la boca de los osos, él arrebataba a las ovejitas. ¡Qué valor de este jovencito! Es por eso que muchos piensan que David, cuando fue y enfrentó a Goliat, era un improvisado. Diga, David no era un improvisado. David estaba entrenado. Dios lo entrenó desde pequeño para llegar en el gran día y vencer a Goliat. Así que Dios siempre te entrena, Dios siempre te prepara, y cuando te pone frente a una oportunidad grande, Dios no te va a lanzar sin antes haberte capacitado. David no fue un improvisado, David no llegó ahí, bueno, pues lánzate tú, David. No, él sabía que podía enfrentar a ese gigante, y él dijo, así como he enfrentado a los leones, así como he enfrentado a los osos, así te enfrentaré a ti, filisteo incircunciso, y voy a ti no en mis fuerzas, pero voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que nosotros vamos y actuamos y caminamos siempre en el nombre de Jehová, pero a la vez Dios te prepara. Dios te prepara, y regularmente Dios te prepara en lo oculto para un día hacer público aquello que tú estuviste haciendo en lo oculto. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo que dice la Biblia. Lo que tú haces en lo oculto, cuando tú buscas a Dios, cuando tú amas a Dios, cuando tú te preparas, cuando tú estás metiéndote con Dios, haciendo las cosas bien en lo oculto, tarde o temprano Dios te va a llevar a lo público para que sepan lo que tú sembraste en lo oculto y se haga manifiesto a todos. Así fue con David. Así que David no era un improvisado. David sabía perfectamente lidiar con las fieras, y así estaban estos pastores. Así que Ángel, recuerda que tú eres Ángel, no te duermas. Ay, Ángel, tú eres el portero de la primera noche. ¿Ok? Entonces, no estaba dormido, perdón, hermano. Ángel, está atento, Ángel, qué bueno. Entonces, Ángel le toca en primera instancia ser el portero, ¿cierto? ¿Qué hacía el portero? Estaba siempre vigilante toda la noche. Si venían las fieras, él tenía que hacerle frente, despertar a sus compañeros, etcétera. Pero los ladrones no tenían que entrar. Entonces, la Biblia dice que estaba el portero, pero estaba también la puerta, ¿sí? Y dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Qué quiere decir esto? Ok, una vez que ya había amanecido y Ángel estaba ahí ya preparado, lo que hacía Ángel, que era el portero, le daba el lugar a cada uno de los pastores. Diga, el buen pastor instituye pastores. El buen pastor instituye pastores.
Es decir, tenemos al buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo, y también tenemos pastores terrenales. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, habla de que el mismo Señor Jesucristo instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y ¿qué? Y maestros. Luego usted lo puede buscar, pero en Efesios capítulo 4 y desde el versículo 11 en adelante habla de que el Señor Jesucristo fue quien instituyó pastores. Así que Él es el buen pastor y Él abre la puerta, dice, de ese redil y el pastor entra. Los pastores entran. Entonces lo que hacía Ángel ya pasó la primera noche, no hubo pérdidas, no hubo salteadores, no hubo ladrones, no hubo lobos que quisieron entrar ni por la puerta ni por el redil. Todo está bien y entonces Ángel llama Chuy, ¿verdad? ¿Te llamas Chuy? Ok, llama a Chuy, Chuy, entra por tus ovejas. Y entra Chuy, y ¿saben que todas las ovejitas están ahí descansando? Y entonces Chuy entra por sus ovejas y empieza a llamarlas por su nombre a todas. Y conforme van oyendo la voz de su pastor, las ovejas, ellas se paran y le siguen. Y las demás ovejas no se mueven hasta que entra el pastor de ellas, oyen su voz y entonces le siguen. Y así van sacando una por una y van a pastar. Y así todos los días. Al otro día a ti te toca, Chuy. Ahora tú eres el portero. Entonces, el portero aquí representa una autoridad delegada de parte de Dios. Es una autoridad delegada de parte de Dios. Ese es el portero. Él tenía la autoridad en esa noche delegada por todos los demás pastores. La puerta ya sabemos que es el Señor Jesucristo. Amén. Diga, la puerta es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no solo es la puerta, el Señor Jesucristo también es el pastor, el buen pastor. Así que el Señor Jesucristo representa la puerta, el Señor Jesucristo es el buen pastor y el Señor Jesucristo a la vez también representa al portero. El Señor Jesucristo es quien abre la puerta, es quien instituye a los pastores y le entrega un rebaño de su gran redil. Es por eso que aquí hay muchas iglesias en La Paz, pero es un solo redil. Muchos pastores, pero un solo redil en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y usted y yo somos un rebaño de ese redil en La Paz. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos pastores hay aquí en La Paz? No sé, pastores cristianos evangélicos como 70 me parece, 60, 70 pastores, y usted y yo somos un rebaño de ese redil aquí en La Paz. Y a la vez todo el rebaño de La Paz venimos a ser un rebaño del redil que hay en todo el universo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y nosotros venimos a ser ovejas del prado de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Entonces, a esto se refiere cuando dice que el portero abre y abre al pastor, entra, llama a las ovejas por su nombre y las saca. ¿Sí? Y cuando las ha sacado fuera, las propias va delante de ellas y las ovejas siguen su voz porque conocen la voz, mas al extraño no seguirán sino oirán de él. Ya estamos entrando al mensaje, pero quiero dar la última parte de la introducción. Algo importante aquí de las ovejas. Diga, las ovejas oyen la voz del pastor, pero a los extraños no los siguen. Hay extraños, hay voces extrañas a las cuales hay que detectar como ovejas. Ahora, ¿por qué Dios nos hace siempre referencia a nosotros como ovejas? Hay una gran diferencia, yo les decía, entre una oveja y una cabra. Una cabra es rebelde, una cabra no quiere guianza, no quiere cuidado. Las cabras quieren andar siempre por su propia cuenta. Es por eso que el símbolo más representativo del enemigo es la famosa cabra. ¿Cierto?
La cabra con el pentágono. Ese representa a un demonio principal que se llama Baphomet. Yo te aconsejo que ese círculo con una estrella de 5 picos adentro, no lo tengas ni en tu ropa ni en nada. Porque ese símbolo es un símbolo realmente satánico. Escucha, está comprobado esto, no te estoy lanzando nada más cosas porque sí. El famoso círculo con una estrella de 5 picos dentro es el símbolo de Baphomet. La estrella, el pico que va hacia abajo es la barba, luego las orejas y luego los cuernos. Eso representa. Y ese Baphomet es como el principal de todos los demonios. Es el principal demonio que adoran los satánicos, los Illuminatis, los estos masones. Es el principal que adoran ellos, ese Baphomet. Así que el enemigo está representado en eso, en las cabras. Los que no quieren seguir a un pastor, los que quieren conducirse solos por su propia cuenta. Yo soy autónomo, a mí nadie me manda, a mí nadie me gobierna, a mí nadie me aconseja. Sí necesitamos una guianza también de alguien terrenal. ¿Cuántos pueden decir amén? Así como necesitamos un maestro, así como necesitamos a alguien que nos guíe, también necesitamos pastores. Y Jesús es la puerta, Jesús es el pastor y Jesús también representa el portero y él abre e instituye a sus pastores. Ahora bien, en el versículo 7, vamos a entrar en materia. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Diga, será salvo. Lo primero que hace el buen pastor, vamos a ver 4 cosas que el buen pastor hace por sus ovejas. 4 cosas. Hay más, pero solamente quiero dejarle 4 cosas que el pastor hace por sus ovejas. ¿Sí? Primero, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, como el buen pastor, diga, da su vida por sus ovejas. ¡Wow! ¿Tú cómo te sentirías si alguien, con el afán de salvarte a ti en algún peligro inminente, él muere en ese intento por salvarte? ¿Cómo estarías tú con esa persona? Eternamente agradecido, eternamente agradecida. ¿Por qué? Porque Él expuso su vida para salvarte a ti. Él expuso su vida para salvarte a ti. La Biblia dice que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Es por eso que hago por segunda vez referencia al rey David. Imagínese un jovencito solo en el campo haciéndole frente a leones y a osos para salvar a su ovejita, si fuere posible, de la boca de los osos. Hace tiempo atrás estaba viendo un video de una persona, esto fue verídico, un oso llegó a su casa, quién sabe cómo el oso se introdujo al pueblo y llegó tal vez alguno de ustedes lo ha visto, y el oso con sus osesnos, llevaba 2 osesnos, la osa más bien era una hembra, llevaba sus osesnos pequeños y de repente sale el video con una cámara de vigilancia, se grabó ese video real y está la osa ahí arriba de la barda, entre un árbol salió y había unos perros y salieron los perros a ladrarle a la osa. ¿Alguien ha visto ese video? ¿Sí? ¿Tú? ¿Alguien más? ¿Verdad? Salen los perros y algo le está pasando a este micrófono. Y están ladrándole ahí a la osa. Y la osa se pone como eso, como una osa. Cuidado, no quieras tú interponerte entre una osa y sus osesnos. No lo quieres hacer. Son de las
a madres más férreas para defender a sus hijos. Las osas son en la naturaleza los animales más férreos para defender a sus hijos. Así que en cuanto llegaron los perros, la osa empezó a tirarle zarpazos a todos, y el perro más grande, que llevó ahí muy de valiente, le dio un zarpazo en la cabeza y salió corriendo. Y la dueña oye todo el relajo y de repente sale en la cámara así como un misil corriendo y va y empuja a la osa. Yo dije, qué tremendo. O sea, qué valiente, pero a la vez qué inconsciente. Y la osa, de verse tan sorprendida de que la mujer llegó sin ningún temor, y pues la osa se sacó de onda y se fue. Y la mujer agarró a todos sus cachorritos y salió corriendo con ellos. Imagínese a un oso enfrentar. No quieres estar tú ahí. ¿Recuerdan los jóvenes que le gritaban a Eliseo, me parece? ¡Hey, calvo, sube acá! ¡Calvo, sube acá! Y Eliseo se regresa y les da una palabra de exhortación, y llega una osa y se los devora a todos. ¡Qué increíble! El buen pastor da su vida, ¿por qué? Por sus ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El Señor Jesucristo demostró que Él es nuestro buen pastor y Él dio su vida por nosotros. Que Él es nuestro buen pastor. Él ha dado su vida por sus ovejas. Él entregó su vida para darnos a nosotros vida eterna. Dice en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron ladrones son, mas sin embargo yo soy la puerta. Otra vez dice: el que por mí entrare, ¿será qué? Será salvo. Él dio su vida para que nosotros fuésemos salvos. La primera bendición que tenemos del buen pastor es que Él dio su vida por nosotros. Él fue quien dio su vida por nosotros. Que nunca se nos olvide esto. Es por eso, hermanos, que nosotros a veces, sinceramente, como iglesia, somos un poco inconscientes de muchas cosas. A veces somos un poco fríos, a veces somos muy ligeros con el cristianismo, con la iglesia, con Dios, con el servirle. Cuando nosotros reflexionamos y nos ponemos a pensar que Jesús dio su vida por nosotros, nuestra vida tiene que ser diferente, nuestro servicio a Dios tiene que ser diferente, nuestra mentalidad de iglesia tiene que ser diferente, porque el Señor Jesucristo no solo nos amó de palabra, Él nos amó de hecho. Él dio su vida por ti y por mí. ¿Qué entonces no haremos nosotros por Él si entregó su vida por nosotros? Entonces, ¿cómo nosotros seremos tan a veces fríos para con Dios, para con su iglesia, para con las cosas de Él, si Él entregó su vida para amarnos a nosotros, para darnos libertad, para sacarnos de la esclavitud del pecado, para librarnos de la muerte y para darnos salvación? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Segunda cosa que el buen pastor hace por sus ovejas. Primero, el buen pastor da su vida por nosotros y con ello nos da salvación. Segundo, el buen pastor sustenta a sus ovejas. Diga, sustenta a sus ovejas. Es por eso que el Señor Jesucristo nos decía: no se afanen, no vivan afanados. Sí es cierto que hay que planear, sí es cierto que hay que hacer proyectos, y sí es cierto que hay que trabajar. Todo esto es correcto y es cierto. Pero no debemos pasar el límite de la responsabilidad hacia los terrenos del afán. Escuche, hay un límite entre la responsabilidad, la diligencia y el afán.
Nosotros debemos ser responsables, trabajadores, visionarios, diligentes, pero nunca afanarnos. Escuche, lo repito de nuevo, los cristianos debemos distinguirnos por ser responsables, por ser trabajadores, por ser diligentes, visionarios, con espíritu de conquista. Sí debemos hacerlo, porque por otro lado también vemos mucha parte de la iglesia de Cristo que somos ¿cómo le diré? No quiero usar ninguna palabra que sea inapropiada, pero a veces somos muy parcos en el aspecto de ser visionarios, de conquistar, de tomar riesgos, de ser gente que planea, que organiza, que proyecta. Y en ese aspecto a veces somos muy parcos. Mas, sin embargo, sí debemos serlo, sí debemos ser visionarios, sí debes ser emprendedor. Dios desea gente así. Dios desea gente comprometida también con este mundo. Dios desea que tú prosperes. Dios desea que tú conquistes. Dios desea que tengas visión, que planees, que organices. Él sí lo desea, pero debemos hacer aquello sin traspasar el límite de la responsabilidad y entrar al terreno del afán. No debemos entrar al terreno del afán. Dios dijo, no se afanen, mas busquen primeramente mi reino y su justicia, y todo lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. Ahora, aquí es donde a veces, repito, los cristianos entramos en esa opacidad de decir, bueno, es que Dios dice que todo lo va a añadir, pero ¿cómo va a añadir tu casa? ¿Cómo Dios va a añadir tu carro? ¿Cómo Dios va a añadir tu legado para tus hijos? ¿Cómo Dios va a añadir tu provisión para que tengas y envíes a tus hijos a la universidad? Él lo va a hacer a través de oportunidades que te va a enviar para que tú te prepares, para que tú puedas tener un trabajo, tener un empleo, emprendas un negocio, para que tú te esfuerces. Es por eso que la Biblia Dios le habló a Josué y le dijo, esfuérzate y sé qué, y sé muy valiente. Esfuérzate. La Biblia también nos enseña y nos dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y qué, y actuará. Diga, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sin afán, pero sí con esfuerzo y con acciones. Es por eso que muchos dicen, hay que hacer oraciones. Ahora está de moda esa palabra cristiana. Oraciones, orar y acciones, ¿cierto? Fe y qué? Y obras. Porque la fe sin obras es que muertas. No podemos solamente echarnos a la hamaca y decir, bueno, yo no me afano, entonces busco el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. ¿Cómo? Pues va a caer del cielo. No, tenemos que esforzarnos, pero no afanarnos. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, Dios nos sustenta. No debemos afanarnos, pero Él nos sustenta. Pero Él nos sustenta a través de oportunidades, a través de tu esfuerzo, a través de tu trabajo. La Biblia dice, el que no trabaja, que no qué, que no coma. Así que sí debemos trabajar, sí debemos esforzarnos, sí debemos ser gente visionaria y Él nos provee a través de nuestro trabajo, a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra siembra, es como Dios te va a proveer. Y de vez en cuando Dios te va a hacer ver su gracia, su gratitud, de tal manera que aún sin trabajar Dios te va a bendecir. Pero no es eso el principio. Esa es la excepción. El principio es que Dios te premia tu esfuerzo, tu trabajo. Y la excepción, la gracia, es que Dios a veces sin trabajar te va a bendecir. A veces. ¿Para qué? Para mostrarte su gran amor. Imagínate que tú le dices a tus hijos, hijos, por favor les pido que este año tengan buenas calificaciones, que se esfuercen, que hagan esto, y yo les prometo esto al final del año. Y le pones un premio al final del año. Ok, si tú pasas bien tus
tus calificaciones en la primaria, etcétera, etcétera, te regalo esa bicicleta que tanto me has pedido, ¿cierto? Si es un regalo, pero a la vez una recompensa al esfuerzo que él va a poner, ¿cierto? Es una recompensa. Y el hijo hace lo que el padre le pidió y al final tiene su ¿qué? Su recompensa. Pero llega un momento en que tú dices, no le pedí nada a mi hijo que hiciera, no hizo ningún esfuerzo, pero de mi corazón yo quiero regalarle esto. Y llegas y le dices al hijo, a la hija, oye, te traje te quiero dar este regalo. Dice, por la gracia, porque le amas, ¿cierto? Porque le amas, porque es tu hijo, porque es tu hija. Así es Dios. Dios premia y bendice nuestro esfuerzo y nos provee a través de nuestro esfuerzo. Pero llega un momento en que Él hace la excepción y dice, quiero bendecirte únicamente porque soy tu padre. ¿Cierto? Y yo les digo esto, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces? ¿Cuántas veces? 2. ¿Él lo pudo haber hecho todos los días? ¿Sí lo pudo haber hecho? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Cuántas veces mandó a Pedro? ¿Fue a Pedro? Creo que sí, a Pedro. Y le dijo, ve y vas a encontrar un pez y allí dentro del pez vas a encontrar un estatero. Y con eso vas a pagar tu impuesto y mi impuesto. Es decir, encontró dinero dentro de un pez. ¿Cuántas veces hizo esto? Una. ¿Cuántas veces le dijo a Pedro y a los pescadores, vayan, boguen mar adentro y van a sacar una pesca como nunca lo habían hecho? Es decir, Dios de repente, ocasionalmente nos sorprende con algo que nosotros ni lo merecíamos. Ocasionalmente. Pero la provisión diaria para las personas que fueron alimentados en esta multiplicación milagrosa venía a través del esfuerzo que Dios bendecía en ellos. Y en esas 2 ocasiones el Señor Jesucristo les quiso simplemente sorprender y les dio alimento a todos multiplicando los panes. Así Dios de repente va a llegar y te va a decir, alguien va a llegar y te va a decir, alguna vez quizá alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que te regalara este carro. Dices, ¿qué? ¿Un carro? Sí. Yoli, recuérdame, ¿cuántos carros hemos regalado nosotros? Como 3. Como 3 carros hemos regalado. Y nos han regalado 2. Pero yo cuando regalé esos carros, yo no estuve esperando regalo un carro para que me den otro. ¡Ay, Dios me libre de eso! No es el punto. Tú regalas algo cuando Dios te pone en tu corazón que lo hagas y lo haces con gozo y con alegría, ¿cierto? Y quizá un día menos esperado Dios te bendice también, pero nunca regalas algo esperando que un día también te bendigan, ¿cierto? Pero así actúa Dios. Pero los otros carros que hemos tenido ni nos los han regalado, pero sí ha sido la bendición de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo quiero ahorita aprovechar algo guiado por Dios. De verdad, yo sé lo que les digo. ¿Alguien de aquí está orando por una casa propia? No tengas pena, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti y unirme a tu oración de que Dios te va a proveer, porque Dios es nuestro proveedor. Él nos sustenta. Levanta bien en alto tu mano. Si tú estás orando por una casa, Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a Norma, bendigo a Pablo, a Mari, la hermana Cristi, a Fer, bendigo a Tere y a esta persona. En el nombre de Jesús. Diga en el nombre de Jesús. Acompáñeme. Diga en el nombre de Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro buen pastor. Y como nuestro buen pastor, tú nos sustentas y nos provees todo lo que nos haga falta. Conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Yo declaro que Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. ¿Cómo? Él lo sabe.
pero Dios te va a bendecir, porque Él es tu proveedor. Nada de lo que yo tengo ha sido por mis propias fuerzas, solo ha sido por la gracia de Dios. Él me ha dado fuerzas, Él me ha dado salud, para que yo tenga un sustento, para que tengamos un hogar, para que tengamos un carro. Él nos da sabiduría, entendimiento y salud. Y Él bendice nuestro esfuerzo, porque Él, como el buen pastor, es nuestro proveedor. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso a Dios. Tercera cosa que hace el buen pastor por sus ovejas: las cuida y las protege. Primero, Él dio su vida por nosotros y nos salva. Segundo, Él nos sustenta y nos provee. Tercero, Él nos cuida y nos protege. Él nos cuida y nos protege. Hay un testimonio de un hermano que vive en Cabo San Lucas. Dice que él en una ocasión llegó a su casa, y cuando él llegó a su casa vio que había gente dentro por la ventana. Y entonces él dijo: oh, no, están robando mi casa. Y él fue y entró con el temor de que pudieran hacerle daño, pero a la vez o sea, entre temor y confiado en que Dios estaba con él. Y cuando él entra, dice que encontró a dos personas que estaban ahí dentro robando, y en cuanto él entra, estos salen corriendo. Después los atraparon a estos ladrones, y resulta que estos ladrones dieron un testimonio. Cuando este hombre entró, ellos pensaron: pues vamos a atacarlo, pero vieron que a un lado derecho, lado izquierdo, habían unos hombres con espadas fuertes y con una armadura, uno a cada lado de él. Y dice que salieron corriendo por estos hombres fuertes, y ellos empezaron: ¿estos son unos guardias romanos o qué? Eran ángeles que Dios puso alrededor de su hijo, de este cristiano, para que estos ladrones no le hicieran daño. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y esto es un hecho verídico. Un hermano que vive en Cabo San Lucas cuenta ese testimonio. Dios dice que su ángel acampa alrededor de nosotros y nos ¿qué? Y nos defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Ahora, Él no solo te va a defender y te va a librar de ciertos accidentes. ¿Sabe? Quizá Dios te ha librado de accidentes de los cuales tú ni cuenta te has dado. Quizá ni cuenta te has dado, y Dios te ha librado de accidentes. Dios te ha librado tu vida. Pero no solo de accidentes, Dios también el buen pastor, es quien libra tu alma. Él es quien guarda tu alma. ¿Sabe? Hoy en día se está desatando una ola de ataques malignos sobre el alma del ser humano. Es por eso que hay tantas enfermedades en la mente, tantas situaciones emocionales que están atacando al ser humano como nunca lo habían visto. ¿Saben por qué? Porque el enemigo está lanzando mucho ataque sobre el alma del ser humano, las emociones. Es por eso que hoy en día hay mucha inestabilidad emocional en el ser humano. Mucha. Temores, fobias, depresión, ansiedad y tantas cosas que están viniendo al ser humano como nunca lo había visto. Porque el enemigo está desatando un arsenal. Mas sin embargo, hermano, hermana, confía en que nosotros, como ovejas, estando bajo el cuidado del buen pastor, nosotros somos cubiertos incluso en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones. Confía en que el buen pastor te cuida, el buen pastor te protege. Solamente necesitas mantenerte bajo su cuidado, mantenerte bajo sus alas, mantenerte bajo la sombra del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién?
del Omnipotente, dice Salmo 91. Lo único que necesitas hacer es, como oveja, mantenerte bajo el cuidado del buen pastor, y te aseguro que ningún arma forjada va a prosperar contra ti. Te doy rápido este testimonio que ya sabes, si eres parte de esta iglesia. En el 2005 el enemigo lanzó una horda de ataques de demonios sobre mi vida por 9 meses. 9 meses, un ataque insaciable sobre mi vida. Yo veía venir literalmente, yo venía con ojos abiertos, veía venir las hordas de demonios sobre mi vida a atacarme. Y esto a veces era día y noche, día y noche. Y Dios me guardó. Claro que fue un momento bien difícil, y Dios permitió esto al final del día para que yo aprendiera a entender el mundo espiritual y aprendiera cómo mantenernos firmes en medio de todo, de cualquier ataque maligno, especialmente de este lugar, de acá, como del rumbo de Pichilingue, venían literalmente legiones de demonios. Yo los veía, yo podía estar dentro de una casa y de repente se me abría el mundo espiritual y yo veía los demonios. Estos se mueven, cuando son legiones, se mueven como, ¿has visto parvadas de pájaros? ¿Cómo se mueven? Así se mueven las legiones de demonios. Son negros, todos se ven como si fueran pájaros grandes, por supuesto, y los veía venir. Y lo único que hacía es alababa a Dios, glorificaba a Jesús. Pero fue un ataque insaciable por 9 meses. Y yo me identificaba mucho con lo que habla el Salmo 23, cuando el salmista dice lo siguiente. Salmo 23, ya estamos casi concluyendo. Salmo 23, si puede buscarlo. Ahí habla precisamente del cuidado del buen pastor. Si puede buscar Salmo 23, ya casi estamos terminando. Esto te lo digo por si estás de repente pasando por ciertos temores, pasando por cierta ansiedad. Confía en Dios, confía en Jesús. Nada te puede ocurrir si no es permitido por Dios. Escucha esto, el enemigo a veces viene como fiera, a veces viene como perro de jauría alrededor de ti. Es lo que decía aquí el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Confortará qué? Confortará mi alma. Él guardará tu alma, la va a confortar de tal manera que la ansiedad, que el temor, que las fobias no te golpeen. Él es quien conforta tu alma, ¿sí? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y aunque ande, ¿qué? En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe qué significan los valles de sombra de muerte? Eso, cuando el enemigo te ataca en lo espiritual. Tú a veces dices: ¿por qué estoy sintiendo temores? ¿Por qué estoy sintiendo inseguridad? ¿Por qué estoy sintiendo ansiedad? Porque tal vez o muy probablemente el enemigo está lanzando ataques espirituales sobre tu vida. Muy probablemente, y que se conjugan con cosas naturales, se conjugan con problemas que estás teniendo, pero regularmente el enemigo aprovecha los puntos de inflexión, de debilidad en el ser humano, para entonces lanzar con más fuerza sus ataques. Él aprovecha los puntos de debilidad, los puntos de inflexión, los puntos de quiebre en el ser humano, cuando están ocurriendo cosas difíciles, cuando estás pasando por momentos complicados. Es ahí donde él más va a lanzar ataques, porque es donde estás vulnerable, pero es ahí donde tú te debes acercar a Jesús. Es ahí donde debes confiar en el buen pastor, porque el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y cuando andes, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová, el buen pastor, está contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. El salmista también en una ocasión dijo: toros de Basán me han rodeado, jauría de perros han acechado contra mí. Pero él confiaba en Jehová, él confiaba en el buen pastor. Así nosotros debemos confiar en el buen pastor siempre. Él te va a librar de las cosas naturales y de los ataques espirituales. Él confortará tu ¿qué? Tu alma.
Así que mantente siempre confiado en el buen pastor, porque el buen pastor da su vida por sus ovejas. Punto número 4. Entonces, primero, Él da su vida por nosotros y nos salva. Él nos sustenta, escucha, nos provee, nos cuida y nos protege. Y por último, el buen pastor también es quien nos conduce por el camino de la salvación. El buen pastor nos conduce por el camino de la salvación. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos buenos, pero su final son caminos ¿de qué? De muerte. Escuche, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final son caminos de muerte. El camino seguro donde tú vas a estar es el camino por el cual el buen pastor te guía. No hay otro camino seguro y no hay muchos caminos. Está el famoso dicho, todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma. Quizá hay muchos caminos que lleven a Roma, pero a la vida eterna solo hay un camino. Hay un camino seguro. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Eso fue lo que nos dice el buen pastor. Él es el camino y Él es el que nos guía en el camino correcto. Él es el que nos guía en el camino de la vida. Nosotros solo tenemos que oír su voz. Nosotros solo tenemos que seguirle. Y mientras tú oigas su voz y le sigas, estás en el camino seguro. Estás en el camino de la vida. Eso es lo que hace el buen pastor. Haces bien en venir a la iglesia. Haces bien en estar apegado a la iglesia. Porque en la medida en que tú estás apegado a la iglesia, estás apegado a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que en la medida en que tú estás apegado a su iglesia, estás apegado a su cuerpo. Y tú permaneces en su camino. Es por eso que a los primeros cristianos en la antigüedad les conocían como los del camino. Los del camino, los que andaban siguiendo a Jesús. Así le conocieron a los primeros cristianos en la iglesia primitiva, le decían los del camino. ¿Qué camino? El camino que lleva a la vida, el camino verdadero, el camino por el cual te conduce el buen pastor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos quieren caminar hasta el final por ese camino? El buen pastor está ahí para guiarte. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás porque Él está contigo. Y aunque a veces pareciere que no hay sustento, confía. El buen pastor es quien te provee. El buen pastor es el que busca los pastos delicados. Es el que conforta tu alma. Es el que dio su vida por ti para que tú y yo fuésemos salvos. Yo quiero que usted se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. Pablo, ayúdame con un canto. Póngase de pie. Padre, gracias. Señor Jesucristo, gracias que tú eres nuestro buen pastor. ¿Qué le parece si un momentito cierra sus ojos y empieza hoy con los ojos espirituales a mirar la bondad del buen pastor, a mirar la bondad de Jesucristo? El buen pastor que ha dado su vida en rescate suyo. El buen pastor que se ocupa en buscar los pastos delicados. Quizá algunos de ustedes
o alguno de nosotros hoy va a pedirle perdón a Jesús, porque cuando han venido los problemas, cuando han venido las situaciones difíciles, a veces hemos dejado de ver que Jesús es nuestro buen pastor, que con Él nada nos va a faltar, que aunque pareciere que la provisión cesa, Él va a hacer que la harina y el aceite no escaseen en la vasija. Él incluso tiene el poder para, cuando así lo desee, multiplicar los peces y los panes. Si tú has estado pasando por situaciones económicas difíciles, hoy dile: Señor, tú eres mi buen pastor y tú eres mi proveedor. En el nombre de Jesús, Dios te va a proveer. Si has estado pasando por situaciones complicadas en tu alma, en tu mente, dile: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite de tal manera que mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia tuya me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa, oh Dios, moraremos por largos días. Esta es la promesa para ti. Esta es la promesa para tus hijos. Tómala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy deja tu carga. Deja aquellas cosas que te han preocupado. Deja aquellas cosas que te han cansado, que te han fatigado, o aquellas cosas que te han mantenido hasta cierto punto en una situación quizá de desesperación. Y tómate ahora de la mano del buen pastor. Él está aquí para bendecirte, Él está aquí para guiarte, Él está aquí para sustentarte, para cuidarte. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, Dile: tú eres mi buen pastor. eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Dígale: cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, levanta tus manos y dile: eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Una última vez más, dile: Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino.
Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. mientras sigue la música, solamente yo le voy a pedir que levante una de sus manos y ponga otra de sus manos en su corazón y dígale: gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres mi buen pastor, porque tú me cuidas, me sustentas, tú eres quien me guías, tú eres quien has dado salvación a mi alma, tú me llevas por delicados pastos, tú me llevas por aguas de reposo, tú confortas mi alma. Dile: oh Señor, tú eres quien me guías con tu voz apacible, quien con cuerdas de amor me atraes hacia ti. Señor Jesús, aquí está mi vida. Ayúdame a confiar en ti, ayúdame a depender de ti. Ayúdame, Señor, a caminar contigo hasta el final. En el nombre de Jesús, gracias, dígale: gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Gracias porque tú demostraste tu amor por nosotros, de tal manera que has dado tu vida por nosotros. Tú has dado tu vida por nosotros. Gracias, dígale: gracias, oh mi buen pastor. Gracias, mi precioso Jesús. Gracias, gracias. Un momento, dele gracias. Bendígale ahora. Bendiga al buen pastor. Recuerde que estando usted con el buen pastor, nada le va a hacer falta. Nada le va a hacer falta, porque Él le cuida, porque Él le sustenta. Cuando usted duerme, Él no duerme. Él está siempre despierto. Él no se duerme. Él no se fatiga, Él no se cansa por amor a nosotros. En el nombre de Jesús, tome ahora esa promesa, tome ahora esa bendición. No se puede ir de aquí, de este lugar, sin esperanza. Usted tiene que irse con la esperanza, con la fe y con el gozo de que el buen pastor está con usted. Por lo tanto, nada le puede faltar. En el nombre de Jesús. Jesús, cántale una última vez. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. La última vez. Oh mi Dios, me rindo. Padre, bendigo a tu iglesia. En tu nombre clamo las más ricas bendiciones sobre cada uno de tus hijos. Declaro el gozo y la paz que descienden del cielo esta mañana. Declaro tu Santo Espíritu guiándonos. Declaro tu Santo Espíritu dándonos confort, aliento. Tu Santo Espíritu fortaleciéndonos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede darle un aplauso a el Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Nuestro buen pastor. Bendecimos a los que nos están siguiendo por Facebook. Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente domingo.